Hola, buenas noches o buenos días. Hoy quiero hablarles sobre el movimiento armónico simple o denominado MAS. Veamos acá. El movimiento armónico simple se define como movimiento periódico de una partícula producido por una fuerza recuperadora. Recordemos aquí, movimiento periódico significa que se repite con las mismas características en el mismo tiempo. Por ejemplo, la Luna alrededor de la Tierra tiene un movimiento periódico de 28 días aproximadamente. Nuestra frecuencia cardíaca tiene para algunas personas unas 70 pulsaciones por segundo. Ese es también un fenómeno periódico, aquello que se repite con el mismo intervalo de tiempo y con las mismas características se llama movimiento periódico. Y habla aquí de una fuerza recuperadora, es la fuerza que hace que ese movimiento se mantenga. Dice acá, a nivel macro hay pocos movimientos armónicos simples. Podríamos considerar un resorte al que le colgamos una masa y lo estiramos un poquito y lo soltamos para que se mueva libremente. Esta masa se mueve con movimiento periódico, casi completo, le llamamos una oscilación. Es un ejemplo típico del movimiento armónico simple. Aquí tenemos una gráfica y un resorte en el que hemos colgado una masa. Al estirarlo un poco, entonces el resorte hace una fuerza recuperadora hacia arriba. Aquí le hemos señalado con esta flecha. Si yo suelto esta masa, entonces la fuerza recuperadora el resorte impulsa la masa hacia arriba, llega al punto de equilibrio y sobrepasa por el impulso que lleva, comprimiendo el resorte. Cuando llega a un punto ya más extremo, el resorte comprimido, el resorte hace una fuerza hacia abajo para volverlo a estirar y entonces el resorte empieza a hacer este tipo de movimiento. Eso es lo que se llama movimiento armónico simple o MAS. ¿Cuál es la fuerza recuperadora? Esta que hace que o empuja el objeto hacia el punto de equilibrio. Cuando el objeto está arriba lo empuja hacia abajo y cuando está abajo lo empuja hacia arriba. Esa fuerza recuperadora está cambiando de sentido constantemente. Dice acá, la partícula se mueve entre los puntos A y C, pasando por el punto B. La fuerza recuperadora la hace el resorte en dirección del punto de equilibrio, por eso cambia de sentido constantemente. La fuerza recuperadora va en dirección del punto de equilibrio, que en este punto lo señalamos con una línea roja. Veamos otra situación. Cuando la partícula pasa por el punto de equilibrio, la fuerza recuperadora es nula. Es decir, va en un sentido la fuerza recuperadora y cuando pasa por el punto de equilibrio se vuelve en otro sentido. Por lo tanto, en ese punto la fuerza es nula o cero. Vamos a definir algunos términos que utilizaremos. Oscilación. Ciclo completo de la partícula cuando ha recorrido todos los puntos de la trayectoria. Cuando sube y vuelve al mismo punto. O arranca de arriba, va y vuelve al mismo punto, se llama un ciclo, una oscilación completa. Periodo, tiempo que tarda la partícula en hacer una oscilación y lo nombramos con la letra T. ¿Por qué lo nombramos con la letra T? Porque el periodo es tiempo y entonces usamos esa T como símbolo de periodo, ¿no? El periodo de la Luna es 28 días. El periodo del Sol alrededor de la Tierra es 365 días y hay periodos obviamente mucho más cortos. Entonces el periodo o el tiempo en que se demora en dar una oscilación completa se llama periodo. Frecuencia, cantidad de oscilaciones en la unidad de tiempo, como la frecuencia del corazón que hace por ejemplo 70 palpitaciones por segundo.
cuantas o 70 ciclos por segundo, por minuto. El corazón más o menos late unos 60, 70 veces por minuto. Entonces, en la unidad de tiempo, cantidad de oscilaciones en la unidad de tiempo. La simbolizamos con la letra F, se expresa en oscilaciones por segundo. Entonces, la frecuencia la podemos definir como 1 sobre periodo, y obviamente, y aquí se deduce, esta flecha le damos como entonces, el periodo es igual a 1 sobre frecuencia. Es la misma fórmula, en lo que hemos cambiado. Punto de equilibrio, punto de la trayectoria donde la fuerza recuperadora es nula y está en el centro de la trayectoria. Ya lo habíamos hablado al respecto. Veamos. Ahora, punto de retorno son los extremos de la trayectoria. Todos los puntos hasta donde alcanza la partícula en su movimiento se llaman puntos extremos. Elongación, de pronto es un término nuevo, es la distancia de la partícula al punto de equilibrio. Distancia de la partícula al punto de equilibrio. Esta distancia es cambiante. Veámoslo aquí, por ejemplo, en este caso ya explicamos esto. Vamos a suponer que aquí hay un movimiento armónico simple. Aquí B es un punto de retorno, y A es el otro punto de retorno, y O es el punto de equilibrio. Entonces la partícula va a hacer esto acá, por donde estoy moviendo el cursor. Entonces la elongación es la distancia que hay de la partícula al punto de equilibrio. Puede ser 0 si está acá, o puede ser grande si está en el punto de retorno. Entonces la elongación es la distancia a la que se encuentra la partícula del punto de equilibrio. Amplitud es la máxima elongación. Si elongación es la distancia que hay de la partícula del punto de equilibrio cuando está aquí en ese punto extremo, aquí, o aquí en el otro extremo, se llama la amplitud. O sea que la amplitud es la distancia que hay de aquí hasta aquí, ¿no? Del punto de retorno o punto extremo al centro, al punto de equilibrio, se llama amplitud. Es decir, la distancia del punto de equilibrio a un punto de retorno, ¿no? Del punto de equilibrio al punto de retorno se llama amplitud. A ver, un movimiento armónico simple también lo podemos observar al proyectar el movimiento de un péndulo, que es exactamente lo que tenemos aquí, un péndulo. Y entonces, si yo proyecto la sombra del péndulo aquí sobre esta línea recta, este movimiento que hace aquí se llama movimiento pendular. Ese no es el movimiento armónico simple. El movimiento armónico simple se hace sobre una línea recta, ¿no? Este aquí sí movimiento, pero aquí con esta curvita se llama movimiento pendular. Entonces, un movimiento armónico simple también lo podemos observar al proyectar el movimiento de un péndulo sobre una recta. Igualmente, se puede observar un movimiento armónico simple al proyectar el movimiento de una partícula con movimiento circular uniforme en el diámetro de una circunferencia, como lo vamos a ver enseguida. A ver, entonces, si yo tengo esta partícula acá y yo proyecto la sombra sobre el diámetro, este diámetro, entonces cuando está aquí la sombra va acá, cuando está por acá la sombra va acá. Entonces la sombra proyectada entonces hará este movimiento. A medida que la partícula gira, la sombra hace un movimiento armónico simple. El movimiento armónico simple es aquí sobre el eje, porque el movimiento de la partícula Q es un movimiento circular, pero el movimiento armónico simple es sobre una recta. Listo. A ver, entonces hay algunas ecuaciones que vale la pena estudiar. Primero, ecuación de la elongación, o sea, la distancia, elongación, o sea, como esta distancia, este x. Entonces, ¿de qué partimos? De que el coseno, aquí, coseno de teta, de este triángulo coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa, o sea, x sobre a, que es lo que aparece aquí. A es el radio, que lo vamos a llamar amplitud. Entonces, luego, al despejar x, nos queda que x es igual a A por el coseno de teta. A por coseno de teta me da el valor de la elongación. Pero hay una cosa, la partícula se está moviendo, o sea que el ángulo teta no es un ángulo fijo, sino que se está en constante movimiento. Entonces,
recordemos que esta tendrá alguna velocidad. La partícula Q tiene una velocidad y la velocidad la vamos a llamar W. No, honestamente esta no es la W, es la omega, ¿no? Pero la vamos a llamar W por simplicidad, ¿no? Pero técnicamente es una omega. Entonces se define la velocidad angular. Ojo, esto se llama velocidad angular, es igual a espacio sobre tiempo. Espacio porque en un ángulo el espacio son los, en un movimiento circular el espacio son los ángulos sobre el tiempo. Si se trata de una vuelta completa, entonces la velocidad angular es 2pi, o sea la vuelta completa, sobre el tiempo, esta y esta están relacionadas, estas dos. Espacio sobre tiempo, entonces el espacio completo es una vuelta y el tiempo completo es un periodo, obviamente el tiempo en dar una vuelta. Entonces la velocidad angular la podemos señalar así. Bien, habíamos dicho que x es igual a coseno de teta, pero al despejar teta, entonces aquí queda que teta es igual a wt. Entonces yo reemplazo y me quedaría que x es igual a por coseno de wt. En vez de anotar teta, anotamos wt, que es el equivalente. Entonces la elongación es igual a la amplitud por el coseno de la velocidad angular por el tiempo de que lleve circulando o moviéndose el péndulo, ¿no? Aquí hablamos de este círculo. Entonces esta formulita azul es la ecuación de la elongación, o sea, la ecuación de la distancia a que se encuentra la partícula del punto de equilibrio. Ahora hablemos de la ecuación de velocidad. La ecuación de la velocidad está relacionada a esta velocidad. ¿Qué velocidad se mueve aquí esta partícula? Obviamente está relacionada con la velocidad tangencial de la partícula. Pero hay una explicación ahí un poquito interesante, pero no la voy a tomar en este momento por cuestión de tiempo. Entonces hay una técnica para pasar de aquí y es que es la derivada. Seguramente al final de año estaremos trabajando derivadas y vamos a darnos cuenta que al derivar esta función nos da esta función. O sea que al derivar la elongación nos da velocidad y al derivar esta expresión nos da esta. Entonces la velocidad a que se desplaza la partícula con movimiento armónico simple se define como menos velocidad angular por la amplitud por el coseno de velocidad angular por tiempo. Entonces esta fórmula la vamos a tener que trabajar mucho. Continuemos. Ahora, aceleración. ¿Cuál aceleración habla, no? En todo movimiento circular uniforme hay aceleración, ¿no? Pues la aceleración es la que produce una fuerza. Si no hay aceleración, no hay fuerza. Acuérdense que la fuerza es igual a masa por aceleración. La masa de la partícula. Y si hay aceleración, habrá fuerza. ¿Cuál fuerza? La fuerza recuperadora. Entonces, igualmente, al derivar la velocidad, obtenemos la aceleración, ¿no? Aquí hay aceleración. Aquí está la aceleración centrípeta, esto que estoy señalando acá. Pero se descompone en aceleración en X y aceleración en Y. Pero como yo estoy interesado en este movimiento acá, entonces la que me sirve es esta. Y se define la aceleración como velocidad angular al cuadrado por amplitud por el coseno de Wt. Este signo menos aparece en el de las derivadas. Dice, al igual que en la ecuación anterior, derivando la ecuación de velocidad, llegamos a la ecuación de aceleración. Esta aceleración es la que produce la fuerza recuperadora que apunta al punto de equilibrio. La fuerza recuperadora va hacia el punto de equilibrio, ¿no? Es la que empuja la partícula como vimos en el resorte. Nota, todas las gráficas de elongación, velocidad y aceleración son senoidales. Es decir, que si usted grafica esto y las dos anteriores, da una curvita parecida a la función seno. A curvita, ¿no? Eso se llama una función senoidal, cuya gráfica es periódica y se parece al es periódica y tiene amplitud, etc. Entonces ahora vamos a hacer algún ejercicio de aplicación. Dice así, un cuerpo oscila con movimiento armónico simple de 10 centímetros de amplitud y un periodo de 2 segundos. Calcular la elongación, la velocidad y la aceleración cuando ha transcurrido un sexto de periodo.
Cuando el tiempo es un sexto de periodo. Entonces aquí solución, los datos son la amplitud, que son 10 centímetros, por aquí está, miren. Y el periodo 2 segundos, aquí está, periodo 2 segundos. Y el tiempo es un sexto del periodo. Entonces ahí están los tres datos. Amplitud, periodo y tiempo. Bueno, vamos a ver la ecuación de la elongación. Esa coseno WT. Entonces simplemente reemplazar. Acuérdese que el periodo, la velocidad angular es 2pi sobre t, ¿cierto? Ya la hemos anotado anteriormente. Entonces, velocidad angular por tiempo, simplemente reemplazamos a por 10, omega por 2pi sobre t, y t por tiempo como periodos sextos, que es lo que está aquí, miren, ¿no? Simplemente reemplazamos, hacemos calculadora y nos da 5 centímetros. O sea que la distancia en que está la partícula del punto de equilibrio son 5 centímetros, va como en la mitad del camino, porque la amplitud es 10, entonces va en 5. Ahora hallemos la velocidad. La fórmula de velocidad es esta, lo mismo. Amplitud, velocidad angular 2pi sobre 2. ¿Por qué sobre 2, no sobre t? Porque el periodo vale 2, ¿no? El periodo vale 2. Indudablemente aquí no lo colocamos porque aquí se cancela, ¿no? O divinamente ha podido colocar 2 aquí y 2 allá. Aquí existe el 2, mírenlo, pero ¿de dónde? 2 segundos. Y hacemos el reemplazo igual y hacemos calculadora y da menos 27.2 centímetros. Quiere decir que la velocidad es negativa. Una velocidad negativa quiere decir que está en contra o mejor que está a la izquierda, ¿no? Aquí no hablamos de aceleración, que está en la región de la izquierda. Continuemos. Ahora hallemos la aceleración. La aceleración, esta es la fórmula de aceleración. Hacemos el reemplazo igualito que el ejercicio anterior, ¿sí? Aquí cancelamos los 12, por eso nos queda pi cuadrado. Y aquí simplificamos el periodo con el periodo, me da 2pi sobre 6, que es pi tercios. Hacemos operación y nos da que la aceleración es menos 49.34 centímetros por segundo. Aquí sí la aceleración es negativa, significa que la dirección es contraria al desplazamiento. Si la aceleración va para un lado y el desplazamiento va para el otro, entonces la aceleración es negativa. Así como lanzamos una piedra hacia arriba, la aceleración es negativa. ¿Por qué? Porque la piedra va para arriba y la aceleración va para abajo, la gravedad. Entonces se considera negativa. Cada vez que el desplazamiento y la fuerza de aceleración son contrarias, alguna de las dos debe ser negativa. Bueno, esta partecita es un enzima y dice, hallemos la velocidad máxima. La partícula con movimiento armónico simple va cambiando de velocidad. Entonces, ¿cuándo tiene máxima velocidad? Entonces, bueno, esta se manifiesta cuando pasa por la posición de equilibrio y teniendo en cuenta la ecuación de velocidad tenemos. Entonces, la partícula de movimiento armónico simple. Entonces, ¿cuándo va más rápido? Cuando va por el centro, en la posición de equilibrio. La velocidad es igual menos omega por a coseno WT. Pero cuando esto es grande, cuando el coseno de WT es 1. Cuando esto vale 1, ¿no? Entonces, el máximo es cuando vale 1. Entonces, la velocidad máxima, el problema es de que la velocidad, el coseno va cambiando, ¿no? Y aquí tiene signo menos. Entonces, habrá velocidad máxima negativa y velocidad máxima negativa. Entonces, dependiendo si va para izquierda o para derecha, pero en general es la misma. Así que la velocidad máxima es más o menos, no importa lo que sea, si vaya para la izquierda o va para la derecha, es la amplitud para la omega, o sea, estos dos, porque este es cuando vale 1, cuando vale más o menos 1, depende del valor del ángulo.
Entonces la velocidad máxima es amplitud 10, velocidad angular 2π/2, o sea que esto la velocidad máxima es 31.4 centímetros por segundo, más o menos, ¿no? Si va para la derecha es positiva y si va para la izquierda es negativa. Cuando la partícula que se va en movimiento pasa por el punto de equilibrio, tendrá una velocidad de 31.4. Continuemos. La aceleración máxima. Lo mismo, esta es la fórmula de aceleración. Esta es la fórmula normal de aceleración. Deberíamos quitarle esto aquí. Este max, porque esta es la fórmula de aceleración. ¿Cuándo es máxima? Cuando esta cantidad vale 1 o menos 1. Esta cantidad vale 1 o menos 1. Si vale 1 o menos 1, pues esto multiplicado por 1, por eso no se coloca aquí, porque es multiplicado por 1. Si va multiplicado por 1 da negativo, si es por menos 1 da más. Por eso no hay problema de colocarle, aquí de pronto era más o menos, depende en el sentido que esté la aceleración. Entonces la aceleración es w al cuadrado, mírenlo acá, w que es 2π/2 al cuadrado por a que es 10. Entonces, haciendo la operación da esto, ¿no? Esta aceleración máxima se alcanza en los extremos. Cuando la partícula llega al extremo, para y arranca, ahí, cuando el momento que arranca tiene aceleración máxima. Así como cuando va a arrancar el carro, tiene que el carro acelerarse, por eso se coloca en primera, porque necesita mucha fuerza, necesita mucha aceleración, porque está estática y tiene que empezar el movimiento. Entonces la aceleración es máxima. Y finalmente, el movimiento, el más, aquí quedó mal escrito, es el movimiento, no es con tilde, sino el movimiento armónico simple se puede ver como una proyección de un movimiento circular. Y por lo tanto se puede presentar como gráficas de senos y cosenos. Por ejemplo, esto es como el coseno, ¿no? ¿Sí? El coseno es la elongación, que es de coseno, si usted mira la fórmula. Y estos puntos de corte, un cuarto del periodo, medio periodo, 3/4 de periodo y un periodo, y continúa así. Y la ecuación de velocidad, que es menos seno, pues obviamente pasa por abajo. ¿Y hasta dónde va? Va hasta a por la velocidad angular, y este va hasta la amplitud. Esta es la amplitud, y en este caso es a por la velocidad angular, este pedacito. Entonces, ¿cuánto mide de aquí hasta acá? Multiplique la amplitud por la velocidad angular y te da esta distancia. Y el periodo es de aquí hasta acá. El periodo, o sea, el tiempo que tarda en todo este peso, igual que allá. ¿Ok? Muy bien, ya espero que ustedes me copien este trabajo en su cuaderno, y más luego les haré llegar unos ejercicios para que ustedes me lo desarrollen. Bueno, ojalá les sea de provecho. ¿Ok? Gracias por escuchar.